Dios te bendiga. Primeramente, antes de ver esta predicación, quiero pedir perdón a toda mi audiencia debido a que hemos estado haciendo algunas refacciones en el salón donde la iglesia se reúne a adorar y a bendecir el nombre del Señor Jesucristo. No he podido subir mucho material hace 2 semanas, entonces me veo en la necesidad de pedir estas disculpas, pero ahora sí, te dejo con esta predicación del día de hoy. Una bendición, así que ahora sí, mis hermanos, Miqueas capítulo 7, versículos 8 y 9, lo vamos a leer en el precioso nombre del Señor Jesucristo. El que lo ha encontrado puede decir amén. Amén. Y el que lo está viendo acá también en el Smart, también diga amén. Amén. Y el que no se compró Biblia, diga amén. Ajá, casi, Dice así la palabra de Dios en Miqueas capítulo 7, versículo 8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, diga conmigo, me levantaré. Pero dígalo como que tiene ganas de levantarse, hermano. Porque así no va. Diga, me levantaré. Oh, eso me gustó. Aunque more en tinieblas. Diga conmigo, aunque more en tinieblas. ¿Vieron eso? Está morando en tinieblas y ella dice, me levantaré aunque esté morando en tinieblas. Jehová será mi luz, la ira del Señor soportaré, porque pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén. Lo leemos nuevamente. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. La ira del Señor soportaré, porque pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz. Yo veré su justicia. Demos un aplauso al Señor por esta palabra. En el nombre de Jesús, mis hermanos, puede tomar su asiento en el día de hoy, dando un aplauso fuerte a Jesús. Diga conmigo, me levantaré. Confiéselo conmigo fuerte en esta hora, porque ese es el mensaje en esta mañana. Me levantaré. Hermanos, hay un término que hace tiempo estuve indagando y que me llamó la atención porque lo escuché en una canción que estaba muy de moda. Y cuando escuché esa palabra llamó mi atención porque no la escuché muchas veces. Y es la palabra resiliente. Hermanos, ¿qué es la resiliencia? Y siempre lo hablamos desde una perspectiva, hermanos, que se puede aplicar a ciertas cosas, pero aplicada a las personas. ¿Qué es una persona resiliente? Es una persona que frente a la adversidad o traumas o situaciones de gran estrés, y escuche esto, una persona resiliente es una persona que por más traumas que tenga y por más estrés que esté pasando, es capaz de adaptarse y de recuperarse y reponerse e incluso salir fortalecida de esa experiencia. Una persona resiliente es una persona que está pasando un momento difícil, pero tiene la capacidad de ser flexible a esa situación, y en esa flexibilidad que tiene puede hasta ser capaz de salir fortalecida. No solamente va a pasar la situación, sino que va a salir fortalecida desde adentro en la capacidad humana para flexibilizarse delante de las situaciones límite, y cada uno de nosotros pasamos diferentes situaciones determinantes en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Algunos hemos sufrido, algunos de nosotros hemos pasado situaciones muy difíciles y humanamente hablando, hermanos, existen dolores que solo no tenemos la capacidad de esa fuerza. Hay dolores en nuestras vidas que en ocasiones se aprende a vivir con ese dolor emocional. Empezamos a tener muchos traumas. Hay gente que no ha sanado cosas desde niños en el corazón. Amén. Hermanos, usted me está prestando atención acá, ¿no? Porque este mensaje va a traer sanidad para muchos corazones. Hay personas que no pueden en ocasiones sanar cosas que traen desde niños. Hay traumas que todavía no han podido solucionar ni en su mente ni en su corazón. Hermanos, ¿y saben qué? ¿Por qué? Porque somos nosotros personas
emocionales. Tenemos emociones en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos la capacidad, hermanos, de sentir algo con el corazón y con nuestra mente sentir otra cosa. ¿Por qué? Porque nos pasan situaciones traumáticas, pero la persona resiliente, hermano, tiene la capacidad de recuperarse y de reconstruirse desde adentro. Cuando todo ha sido derribado en nuestras vidas y nuestro alrededor, hay algo en nuestro interior que no nos deja renunciar y no nos deja dar por vencido. ¿Saben qué es eso? Es el Espíritu Santo sacando la resiliencia de nuestro corazón. Hemos querido renunciar muchas veces, nos hemos estado cayendo muchas veces, pero en esa caída nos hemos adaptado, nos hemos agarrado de la mano del Señor y hay algo dentro nuestro que no nos permite renunciar y que no nos permite ser vencidos por esa situación. Habrá alguien en esta mañana que le da gracias a Dios por ese momento en donde estuvo pasando un momento difícil, pero hay algo dentro que no nos deja renunciar, hay algo dentro que no nos deja abandonar. Hermanos, y me niego a quedarme tirado en el piso. Esa es la frase que dice toda persona resiliente. Me niego a quedarme tirado en el piso. Por eso el mensaje en esta mañana es: me voy a levantar, me voy a reconstruir de nuevo en Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos creen en esta palabra? Que Dios puede reconstruir familias, que Dios puede reconstruir hogares, que Dios puede dar nuevas esperanzas a aquellas personas que están perdidas en las drogas y en el alcohol. Personas resilientes que necesitan una palabra de fe, que necesitan una palabra de ánimo de parte de Dios. El apóstol Pablo decía en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante: como desconocidos, pero bien conocidos. Y escuche esto: como moribundos, mas aquí vivimos. Amén. Hay pocos vivos aquí, como moribundos, mas aquí vivimos. ¿Sabe qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Como moribundo, pero todavía no me den por muerto. Como moribundo, pero todavía no me den por caído. Como moribundo, pero todavía estoy vivo. Todavía tengo la oportunidad de levantarme nuevamente y decir: Señor, gracias porque hay algo dentro mío que no me permite renunciar. Como moribundos, mas aquí vivimos. Como castigados, mas no estoy muerto. Como entristecido, mas siempre gozoso. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Parece que estoy dándome por vencido, parece que estoy caído, decía el apóstol Pablo, pero no me den por muerto. Todavía tengo una alabanza en mi corazón. Todavía puedo levantarme nuevamente. Todavía puedo recuperar mi hogar. Todavía puedo recuperar mi fe. Todavía puedo recuperar la fe en el Señor. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Habrá alguien que tenga esperanza en Dios y esté diciendo: me voy a levantar de la situación que esté viviendo, pase lo que pase, me cueste lo que me cueste, yo me voy a levantar en esta mañana y le voy a dar gloria a Dios por esa levantada que Él me va a pegar? Aleluya. Hermanos, y ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta, porque el profeta está diciendo: tú, enemiga mía. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Sabe a qué le está hablando? A una ciudad, a un pueblo. Pero en esto lo traemos a nosotros, a nuestro enemigo, o a nuestros enemigos, o a nuestra situación enemiga. Él le dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Voy a repetir eso porque hay alguien que no me escuchó. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. ¿Sabe lo que está haciendo Él? Le está hablando al problema, y ese es el primer punto que quiero tocar en esta mañana. Tenemos que hablar a nuestro problema. Amén. ¿Cómo se hace eso, pastor? Verbalice su victoria, hermano, porque estamos acostumbrados a que el problema nos hable a nosotros y a escucharlo con un altavoz pareciera. ¿Vieron que cuando usted llama por teléfono y escucha con el parlante solamente pegado a su oído, lo escucha con un volumen? Pero cuando pone altavoz, pues escucha a la persona y escucha todo lo que está a su alrededor. ¿Saben por qué es eso? Así en ocasiones escuchamos a los problemas. Le ponemos altavoces a los problemas y el problema nos está hablando, nos está predicando: nunca vas a salir adelante, nunca vas a cambiar, tu vida ha estado destinada así. ¿Saben qué? Tenemos que empezar nosotros a hablarle al problema y empezar a decirle: aunque caí, no te alegres de que estoy caído, porque yo me voy a levantar. Tenemos que empezar a hablar con fe. Tenemos que empezar a hablar desde la autoridad y del poder de Dios, porque la restauración de mi vida es posible para Dios.
La restauración de mi vida es posible para Dios. No te acostumbres a vivir una vida mediocre, porque Dios sí quiere darte una vida abundante. Voy a repetir eso para que alguien lo diga con fe. No te acostumbres a querer vivir una vida mediocre, porque Dios te quiere dar una vida abundante. Tiene que empezar a hablarle con autoridad a su problema. Tiene que empezarle a hablar con fe a su problema. Y ese es el segundo punto que quiero tocar en esta mañana. Me voy a levantar. Ellos estaban declarando en y con fe. Mira lo que tenía al lado y decirle: declara con fe. Menos fe le dio, hermano. Declarar con fe. Y esto no es, hermano, de declarar una vida de éxito y que vas a ser millonario. No, yo estoy hablando de una vida espiritual. Que hay cosas que se tienen que declarar con fe. La hermana Yamila decía: nunca me imaginé esto, pero hoy estamos aquí. Hay cosas que nosotros tenemos que declarar que todavía por ahí no están en nuestra mente, pero tenemos que declararlas con fe. ¿Saben por qué? Porque aunque ellos estaban pasando un momento de oscuridad, ellos decían: no te alegres de mí porque estoy muriendo en tinieblas. No te alegres de mí porque estoy pasando esta situación. Jehová hará justicia y Él me alumbrará con su luz. Hay personas que están pensando que un milagro no es posible, que la restauración del hogar no es posible, que el crecimiento de su vida no es posible. No, hermano, deje de pensar en cosas negativas y empiece a pensar de que Dios tiene el poder para hacerlo todo nuevo en su vida, en su familia, en su iglesia, en donde usted tiene el poder para hacerlo todo de nuevo y nuevo. Si le va a aplaudir, apláudale con ganas al Señor, como que está levantado, como que esta palabra está metiéndose en su corazón. Ellos estaban declarando en y con fe que su estado cambiaría. ¿O no? Hermano Darío, yo le digo algo y se lo digo con fe. Levántese cada mañana diciendo: Dios me va a sanar. Y que su enfermedad lo escuche. Y que su condición lo escuche, para que usted pueda verbalizar su victoria y pueda verbalizarlo con fe. ¿Cuántos dicen amén a esto? Empiece a verbalizar su victoria, porque aunque ellos estaban viviendo en tinieblas, ellos decían: mi estado va a cambiar, yo voy a estar mejor. Eso no era la condición en la que vivirían por largo tiempo. Ellos creían que Dios los levantaría nuevamente. Ellos creían que Dios restauraría su vida, y con esas declaraciones en fe disipaban toda duda en sus corazones. Cuando alguien empieza a declarar con fe, cuando alguien empieza a hablar fe, empiezan a disipar las dudas. Cuando uno está diciendo: veo que mi hogar se está desmoronando de tapa a tapa y de punta a punta, pero yo creo que Dios puede restaurar mi hogar. Veo que mi familia se está desmoronando, se están perdiendo por ahí, pero yo creo que Dios puede hacer el milagro. ¿Sabe lo que empieza a pasar? Su mente empieza a empezar a creer todo lo que su corazón dice. La palabra de Dios dice por medio del apóstol Pablo: con el corazón se cree. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero con la boca se confiesa. Y yo voy a empezar a confesar con mi boca que mi corazón está creyendo de que Dios sí puede cambiar las cosas. Declaraciones de fe. Me voy a levantar, porque muchas veces las personas aún dentro de la iglesia están así. Han visto, han experimentado el poder de Dios, pero siguen dudando de que si Dios los puede levantar. Siguen dudando de que Dios puede hacer la obra. ¿Por qué? Porque hay algunos al cual Dios les responde a corto plazo, y Dios en algunos está pasándolo por procesos, porque lo va a hacer por largo plazo, y ven que otros tienen su milagro, ven que otros tienen sus bendiciones, y se empiezan a desanimar ellos mismos. ¿Saben qué, mi hermano? Dios trata con la iglesia, pero individualmente trata diferente con cada uno, porque sabe la medida de fe de cada uno, cuánto tiene que hacer crecer a uno y cuánto tiene que hacer crecer al otro. No mires cómo Dios está tratando con lo demás, eso que te ayude a aumentar tu fe, pero personalmente Dios también quiere hacer un milagro personalmente en tu vida. Y hay algunos que se quedan en la iglesia: ¿y será que Dios me va a restaurar? ¿Será que Dios va a hacer algo en mi vida? Que cuando el enemigo pueda venir a nuestras vidas con esos pensamientos, podamos tener la declaración del profeta Miqueas. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Nosotros hacemos declaraciones todo el tiempo,
Cuando nosotros venimos a la iglesia y queremos trabajar, ¿sabe qué decimos? Dios nos va a bendecir. Y Dios nos bendijo. ¿Cuántos dicen amén conmigo a esto? Dios nos ayudó muchísimo. Empezamos a orar los miércoles y yo el que les dije, vamos a vivir un avivamiento familiar. Hay familias que están llegando a la iglesia, que no venían a la iglesia, que van a empezar a llegar. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Saben por qué? Porque se declara no lo que estoy viviendo, sino lo que creo. Lo que estoy viviendo es un momento difícil, pero Dios me va a levantar. Lo que estoy viviendo es un momento oscuro, pero Dios me va a iluminar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso tenemos que tener declaraciones que cuando el enemigo y nuestra carnalidad vengan con dudas y estemos pasando un momento de escasez, podamos declarar lo que dijo Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero ¿qué pasa? Le voy a decir algo. La iglesia no puede confesar palabra de Dios porque no lee la palabra de Dios. Uy. Por eso es que usted debe leer la palabra de Dios para que su fe aumente. La fe viene por el oír. Y no por escuchar cualquier cosa, no por oír cualquier cosa, no por oír el chusmerío de la iglesia, no por oír el chusmerío del hermano. No. ¿Saben por qué? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Póngase a leer la Biblia en su casa y va a ver cómo su corazón cada mañana se va a levantar diferente. Va a ver que el trabajo está igual, que la vida está igual, pero que el corazón de usted tiene fe para cambiar las cosas que Dios ha dicho que va a cambiar en su vida. Tenemos que declarar, hermanos, en medio de la escasez, estoy escaseado, muchas veces no tengo trabajo, el trabajo está medio mal, pero mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Eso se lo digo a la iglesia también. Vemos que hay cosas que faltan, Dios suplirá todo lo que nos falte. Que cuando el enemigo venga con situaciones familiares, que venga con un familiar perdido, podamos declarar, Él te ha dicho que si crees tú, serás salvo tú y toda tu casa. ¿Quién te dijo que no puedes tener un milagro en tu familia? Vengo a alimentar y a estimular la fe de alguien en esta mañana. Tenemos que hablarle a nuestro problema en fe. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mi familia está caída, pero mi familia se va a levantar y va a servir toda al Señor Jesucristo. Tenemos que declarar en fe, porque muchas veces lo que verbalizamos son las quejas. Todos verbalizan la queja. Le voy a decir algo, hermano. Miren, hay diferentes partidos políticos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay diferentes clubes de fútbol. Pero le voy a decir algo. Todos están pendientes a lo que pasa alrededor. Pero la palabra de Dios a nosotros nos enseña que vienen tiempos difíciles. Todo alrededor puede estar mal. Pero el salmista David decía, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Eso es lo que debemos confesar. Los hijos de Dios, hermano, cuando todo estaba mal, ellos estaban en Gosén recibiendo las bendiciones de Dios. Pero la iglesia se tiene que sacar la costumbre de quejarse absolutamente de todo. Dígame amén, aplauda también al Señor en esto. No se queje de los planes de Dios para la nación, porque en ocasiones la nación se merece juicio. Ay, pastor, ¿cómo va a decir eso? Sí. ¿Saben por qué Dios levanta a Saúl? Porque hay veces que Dios levanta a hombre para juicio y para bendición. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios levanta a Saúl para juicio de la nación, porque no le hacen caso y lo desechan a él. Pero Dios levanta a David para bendición de la nación. Porque hay hombres que son levantados. Por eso no tenemos que quejar, que la queja no entra a la iglesia. Podemos tener opiniones, podemos decir un montón de cosas, hermanos, pero la queja dentro de la iglesia no se tiene que verbalizar. Lo que se tiene que verbalizar dentro de la iglesia es hablar en fe. La palabra de Dios dice que esto... Cuando el enemigo vino a arrebatarle la bendición a Jesús, ¿sabe lo que hizo Jesús? El Cristo está. Se levanta el enemigo y le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Saben? Esta semana me pasó algo en el trabajo, estaba ayunando para el Señor, estaba sacrificándome para Dios y en un momento de la mañana me dio tanto hambre. Sí, hermano, me dolía la cabeza y adentro hablaba.
Algo dentro mío empezó a hablar, las tripas empezaron a hablar entre ellas. Y le voy a decir algo, ¿saben qué hice yo? Si tu palabra dice no solo de pan vivirá el hombre, me fui ahí a mi lugar y me puse a leer la escritura, aunque sea 10 minutos. Me puse a leer la escritura y se me pasó el hambre. ¿Por qué? Porque alguien que declara con fe lo que dice la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre. Así que si este cuerpo tiene hambre, le voy a enseñar que tiene que estar sometido en fe a tu voluntad. Me fui, me puse a leer y se me pasó el hambre. Algunos lo creen, otros no lo creen. Yo sé que eso es un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque lo declaré en fe. Declare la palabra de Dios, hermanos. Declare la palabra de Dios. Hermanos, el tercer punto, y ya termino con esto. Actitud de arrepentimiento. Actitud de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Actitud de arrepentimiento. Porque la gente quiere ser levantada. La gente quiere salir adelante. Pero le voy a decir algo, siguen con sus conductas. Siguen con su conducta pecaminosa. Siguen con su conducta. Y eso no es arrepentirse. Dios no bendice al soberbio. Dios está lejos del soberbio. La palabra de Dios dice que Él está cerca del humilde y sencillo de corazón. Y alguien sencillo y humilde, ¿por qué digo que hay que tener una actitud de arrepentimiento delante de Dios? Mire lo que dice la palabra de Dios. La ira del Señor soportaré, porque pequé contra Él. Ellos están reconociendo su pecado, pero están anunciando algo. No te alegres de mí, enemiga mía. Ellos ya en su corazón empezaron a arrepentirse. Por eso es que la iglesia tiene que tener una actitud de arrepentimiento. Lo que está sucediendo me está pasando porque yo pequé. Y esa actitud de reconocimiento, de arrepentimiento delante de Dios, le va a decir a Dios que hay un corazón sincero y transparente delante de Él. Y cuando hay un corazón sincero y transparente, no hay manera de que Dios no bendiga. Es por eso que muchas veces usted va a ver personas que se equivocan y Dios las sigue bendiciendo, las sigue ayudando. ¿Por qué? Porque en un momento practican el pecado, se arrepienten y vuelven a levantarse en Dios. Porque Dios bendice la actitud de arrepentimiento de la iglesia. Me equivoqué, Señor, y es por eso lo que más me gusta de mi Señor. Que cuando me equivoco no está como el ser humano condenándome, no está como el ser humano cerrándome las puertas, cerrándome la ventana, no queriendo juntarse con uno, no. Dios me está esperando a que venga con un corazón arrepentido delante de su presencia, porque Él está deseoso de levantarme. Eso es el verdadero Dios que nosotros servimos. No me está condenando, no me está poniendo el pie encima para que no me levante, al contrario, Él está esperándome con los brazos abiertos, con un corazón arrepentido para levantarme nuevamente. Habrá alguien que adore a ese Dios tan bueno que hay para nosotros, para nuestra familia, para nuestro corazón. Una actitud de arrepentimiento. Aunque los enemigos triunfen. Y escuche esto, hermanos, porque el enemigo lo que hace es reírse de su actitud. Y eso es lo que pasa en ocasiones. El enemigo, lo que está haciendo con la vida de los cristianos en ocasiones es eso. El cristiano se equivoca y el enemigo tortura con eso. Por mucho tiempo lo va a torturar con eso. Y es por eso que usted tiene que tener la palabra de Dios y leer, verbalizar en fe, que aunque 7 veces cae el justo, el Señor lo levantará. ¿Por qué digo, no se preguntó esto? La palabra caer está cerca del justo, porque 7 veces caerá el justo. Perdón, ¿el justo va a caer? El justo cae. Y aún así el Señor lo levanta. Porque una persona justa no es una persona recta, no es una persona 100% santa, no. Es una persona que se cae, pero se va delante del Señor, confiesa sus pecados y se levanta nuevamente. Eso es una persona justificada por el poder de Dios. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña esto, y ya cierro con esto. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Diga esperanza. Ahora confiese conmigo, me voy a levantar. Me voy a levantar. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza.
Mire a ese árbol cortado, mire a esa familia cortada y no lo juzgue, porque aún queda de él esperanza. Mire a ese hermano caído, mire a ese hermano que le cuesta llegar, mire a ese hermano que le cuesta orar, mire a esa hermana que está pasando un momento difícil, lo está mirando caído, pero aunque él esté caído, queda de él esperanza. Amén. Retoñará aún. Escuche esto, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. No solamente que va a ser levantado, sino que va a tener retoños, va a tener frutos nuevos. No faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo. Hermano, escuche esto. Al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Voy a decir algo, hermanos. Yo el avivamiento familiar lo vamos a ver antes de fin de año. ¿Y sabe por qué lo repito? Porque la iglesia lo tiene que creer. La iglesia lo tiene que creer. ¿Saben qué nos está enseñando la palabra de Dios? Y hará copa como planta nueva. Tendrá retoños nuevos y copa como planta nueva. No está hablando de un pasado, está hablando de un futuro como planta nueva. Y hay veces que las personas están tan acostumbradas a mirar su pasado que les está impidiendo perdonar, que les está impidiendo salir adelante. Viven ancladas a su pasado y Dios está diciendo: yo te estoy mirando con una mirada diferente. Aunque vos te estás viendo con tu pasado, yo te estoy viendo como una planta nueva, con una copa, con frutos diferentes. Habrá alguien que crea esta palabra en esta mañana y está diciendo: yo puedo dar frutos mejores, yo puedo tener mi vida cambiada. Pongámonos de pie en esta mañana. Siento fuertemente la presencia de Dios aquí. Quiero que todos cierren sus ojos por un instante. Dios te bendiga. Sé que este mensaje desde el otro lado ha sido de mucha bendición para tu vida y también lo será para aquellas personas que puedas compartir este mensaje, amigos, conocidos, allegados, vecinos, familiares, que sabes que por ahí están pasando un momento en donde realmente ellos tienen que hablar a su futuro, tienen que hablar a sus vidas de la manera en que Dios habla hacia nuestros corazones. Dios en todo el tiempo a su pueblo le habló con un mensaje esperanzador, con un mensaje resiliente, como quien dice, para poder salir adelante. Y este es uno de los mensajes que Dios puso en el corazón de la iglesia para que puedan restituirse, para que puedan restablecerse, porque muchas personas, con el pasar del tiempo, por las diferentes circunstancias que viven, poco a poco se va desgastando física y espiritualmente, de una manera mental también, y Dios llega a nuestras vidas para alentarnos, para animarnos. Si bien en muchas ocasiones Él está corrigiendo nuestros corazones, pero en esta oportunidad Él ha llegado con una palabra fresca y ungida para poder levantar a su pueblo. Así que te invito a que, si no lo estás, te puedas suscribir a mi canal. Va a ser una bendición. Estamos a muy pocas personas para llegar a los 1000 suscriptores, así que te insto y te animo a que te suscribas a mi canal. Todas las semanas, desde ahora en adelante, estaré subiendo un mensaje de parte del Señor para nuestros corazones, que va a estar animando, que va a estar restituyendo y restaurando nuestras vidas día tras día. Te agradezco por haber llegado hasta esta parte del sermón. Déjame saber en los comentarios de dónde nos estás siguiendo. También que si no has activado la campanita que dice todas, te invito a que la puedas activar para que cuando nosotros subamos un video a lo que es el canal, YouTube te pueda estar notificando de todo lo que estamos subiendo. Dios te bendiga.